Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Todos unidos, viva la A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 728, con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. A la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. Pasados jueves y viernes de esta semana se desarrolló la 84 Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, 40 años por la soberanía, la democracia y los derechos de los trabajadores, donde se analizaron los temas laborales, sociales y políticos de gran importancia en el contexto actual. En esto, la organización sindical tiene una gran responsabilidad histórica de mantener las banderas del cambio que se inició con el gobierno actual. Así que la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la más grande de Colombia, se pronunció en respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue. Igual, la Junta Nacional se pronunció en respaldo a la movilización del magisterio por un servicio de salud digno, rechazando a la FIDU previsora con sus prácticas nefastas de contratación de saboteo al nuevo modelo. Así que el magisterio tiene muy claro que existen enemigos ocultos dentro de la FIDU previsora, en los aparatos de control, en la justicia, en el Congreso de la República, entre los medios masivos de comunicación, todos ellos al servicio de los intereses de la ultraderecha que quieren hacer ver fracasado el modelo y las reformas en general. Así que por todo esto y en concreto, FECODE convoca al paro nacional del magisterio el 15 de abril para exigir que cese el saboteo desde la FIDU previsora y se respete el derecho a la movilización y la huelga como herramientas de lucha para garantizar los derechos. Contra el gobierno del hambre. En las efemérides queremos hacer memoria en el día de hoy que un 14 de abril de 1986 muere Simone de Beauvoir, que fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos e igualdad como una construcción histórica. Fue feminista que expresó: el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Igualmente hacemos memoria un 16 de abril de 1930, muere en Lima José Carlos Mariátegui, el Amauta, escritor, ensayista, periodista y revolucionario, autor de 7 ensayos de la realidad peruana, El alma matinal y una extensa producción teórica marxista. Igualmente recordamos que un 17 de abril en 2014 murió Gabriel García Márquez, Gabo, periodista, escritor y guionista colombiano, genio del realismo mágico, Premio de Nobel de la Literatura en 1982. En el día de hoy acompañados con Rolando Alarcón y su canción A la Huelga, a propósito del paro de 24 horas convocado por FECODE y que tendrá la movilización desde el Parque Nacional hacia la FIDU previsora en la calle 72. Por el derecho a una salud digna
y para que cese el saboteo al nuevo modelo de salud. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, y Voz Educadora, la voz de los sin voz, también al lado de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP, y se une a la convocatoria para que todas las seccionales en el país presenten el pliego de peticiones en la oficina regional del Ministerio del Trabajo. Esto es importante para defender nuestros derechos como pensionados, fortalecer nuestra organización a nivel nacional. ¿Qué deben hacer las seccionales? Primero, radicar el pliego de peticiones en la oficina regional del Ministerio de Trabajo. Segundo, informar a la sede nacional sobre el proceso. Se sugiere la fecha de radicación para el día 16 de abril del 2026, 9 de la mañana. Unidos somos más fuertes. Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Comparte esta información muy importante Jorge Laverde, presidente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, ANEP. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE y el colectivo de maestros, maestras Leonardo Posada, William Agudelo. El gobierno del cambio sí ha movido la aguja en educación, sostuvo y amplió el diálogo social con FECODE, instaló en 2025 la Mesa Técnico-Jurídica para actualizar la organización de plantas docentes intacta por más de 2 décadas y avanzó en compromisos sobre jornada laboral, ascenso y reubicación, protección del régimen pensional especial y defensa del nuevo modelo de salud del magisterio. También fortaleció la educación superior pública. La cobertura bruta llegó a 57,53% en 2024. Se abrieron nuevos cupos y se aseguraron inversiones históricas como los 1,86 billones de dólares para 16 proyectos en Bogotá y Soacha, dentro de un plan nacional que garantiza recursos hasta 2036. A la vez, se empuja la ampliación de los 3 grados de preescolar con la meta de incorporar 200.000 niñas y niños al sistema oficial. Por eso, maestras y maestros, hay que defender y profundizar este rumbo con Iván Cepeda y Aida Quilcué. Y este 15 de abril a movilizarnos con contundencia en el paro nacional de 24 horas por la salud como derecho fundamental del magisterio y sus familias y contra quienes, desde la fiduprevisora, sabotean una política contraria a los intereses colectivos. En el panorama distrital, la administración de Carlos Fernando Galán y la secretaria Julia Rubiano profundizan una política de imposición contra la educación pública. La ADE ha buscado por todos los medios el diálogo y la concertación, pero la SED vacía la mesa laboral, desconoce lo acordado y pretende sustituir la negociación por memorandos, reportes de rectoría y exigencias que recargan a la SIEDE. Se frenan garantías sindicales, se presiona la reposición obligatoria y se vulnera la autonomía institucional, aumentando el conflicto en vez de resolverlo con acuerdos serios. Esta ofensiva golpea a estudiantes y familias, deteriora la vida escolar, desplaza lo pedagógico por burocracia y abre camino a lógicas empresariales que buscan capturar recursos públicos. Por eso la ADE mantiene alerta máxima, fortalece comités locales y planes territoriales y sostiene la campaña ADE Escucha y Lucha en colegios y territorios. Bogotá necesita inversión, planta suficiente y respeto a la organización sindical, no imposición. Y reiteramos la convocatoria al paro nacional por la salud del magisterio, que en Bogotá también será una respuesta política contra esta administración que vulnera derechos y pretende gobernar la escuela pública a la fuerza. Estas son nuestras actividades. Rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, convocamos al Magisterio Distrital a impulsar esta apuesta popular con organización y conciencia. Desde cada colegio,
Fortalezcamos la lucha por los derechos del magisterio y la educación pública. Junto a las y los delegados, conformemos comités en defensa de la educación pública estatal. Para la matrícula 2026, coordinemos perifoneo o chapoleo en barrios y entornos escolares. Envía al colegio, localidad, contacto y fechas para hacer este recorrido al correo secredirectivos@adebogotá.org. FECODE nos convoca al Gran Paro Nacional por la salud del magisterio contra la administración de la fiduprevisora. Les esperamos este 15 de abril en el Parque Nacional. Participa de los comités sindicales locales que se realizarán del 22 al 30 de abril. Recuerda que allí participan los delegados AAS por sede y jornada de las diferentes instituciones educativas distritales. Sintoniza, comparte y es parte de la lucha. Desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, que educa, denuncia y organiza. La ADE se suma al llamado mundial del boicot, desinversión y sanciones del DBS contra Israel y reafirma su compromiso con los pueblos que resisten la ocupación, el apartheid y el genocidio. Educamos para la libertad, resistimos para vivir. Viva Palestina, viva Líbano, viva Yemen, viva Cuba y Venezuela. La ADE es más que un sindicato, es tu fuerza, tu equipo, tu lucha, tu historia. No olvides, te habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Muchas pullas a la Secretaría de Educación, que pretende sabotear el paro nacional del magisterio citando mesas de orientadores en las localidades. Ay, pero no se dan cuenta que el magisterio ya no come de esa vaina. Pullas, muchas pullas a la arremetida de la ultraderecha colombiana contra FECODE y el magisterio. Quieren silenciar las voces de los intelectuales, las voces críticas y la resistencia. No pasarán. Iván Cepeda, presidente en primera vuelta. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a las mentiras y arrogancia de los candidatos de ultraderecha que creen que levantando calumnia contra el presidente Petro e Iván Cepeda, el pueblo caerá en sus garras. No, mijitos, el pueblo despertó. Cepeda, presidente en primera. Pullas, muchas pullas para la Paloma Valencia y la ultraderecha guerrerista que insisten en este proyecto de bonos escolares que quiere quitarle los recursos a la educación pública estatal solo por el negocio. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la alcaldía de Federico Gutiérrez, que arma grupos ilegales para someter a su propia gente. Sigue el ejemplo gringo, así como sometieron a George Floyd con la rodilla en el cuello. El uribismo jamás abandonó sus formas para... Muchas pullas a la propuesta de algunos senadores de ultraderecha sobre bonos escolares, tema que pretende financiar la educación pública y trasladar los recursos al sector privado. La educación no es un negocio, es un derecho. Muchas pullas. Muchas pullas, recontra pullas al mensaje de la derecha en la junta directiva del Banco de la República. Empobrecer a los pobres y enriquecer a los ricos. Pues eso es lo que siempre han hecho, construyendo el segundo país más desigual de América Latina. Muchas pullas a Caracol Televisión, que ha cruzado la línea de difundir datos falsos. De esta manera no solo desinforma, está atentando contra la ley, la información y nuestra democracia. Exigimos periodismo veraz y transparente. Muchas pullas, recontra pullas al gobierno Trump por el recrudecimiento de las medidas económicas contra la bella Cuba. Cuba no está sola.
El mundo en solidaridad con el pueblo cubano que ha llegado siempre con sus médicos a todo el mundo. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchas, muchas vivas a la gran movilización convocada por FECODE contra la corrupción en la fiduprevisora el próximo 15 de abril. Por oportunidad en las citas de salud primaria, especialistas y medicamentos. Todos a la calle a exigir por la vida. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas al 9 de abril. Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Iván Cepeda en primera. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos, muchos vivas al gobierno del cambio, que crea la mega reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta. El corazón del mundo acaba de ser protegido por el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos, muchos vivas a la libertad del exministro Ricardo Bonilla. No toda persona investigada puede ser tratada como culpable. Y más si las supuestas pruebas han sido fabricadas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a nuestros sindicatos FECODE y ADE, que históricamente han defendido la educación pública estatal, los derechos y dignificación del magisterio colombiano. Vivas, muchos vivas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas a la histórica sentencia donde la justicia condenó a 7 años de prisión al agente del ESMAD Danilo José Núñez por lesiones oculares a Lady Cadena en el marco del estallido social. Más de 200 personas han sido víctimas de lesiones oculares por agentes del ESMAD y nada pasaba. Ya era hora de por lo menos una condena. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchas vivas al gobierno del cambio y al Ministerio de Agricultura, que continúa profundizando la entrega de tierras para el campesino, tierra para quien la cultiva. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos, muchos vivas al pueblo de Irán, que sale en masa a enfrentar el ultimátum de Trump. Cadenas humanas frente a las centrales eléctricas y puentes en toda la República Islámica logran vencer a Trump. ¡Vivas! Viva, 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 vivas, muchos, muchos vivas. Multitudinarias manifestaciones del 28 de marzo que contaron con 9 millones de estadounidenses. De la consigna "Fuera Trump" se pasó a exigir parar la agresión contra Irán, dejar a Cuba en paz, cesar el exterminio contra Palestina y una sociedad sin millonarios y sin guerras. El pueblo ya no es tonto, ningún pueblo. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la escuela sindical con la compañera Ana María Cepeda, quien se refiere en el día de hoy al fallo del Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, que negó la tutela que presentó la Secretaría de Educación del distrito y de esta manera dándole la razón a la Asociación Distrital de Educadores frente a la movilización, la organización y los acuerdos sobre la reposición de tiempo. Así que, bienvenida, compañera Ana María. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre. Muy buenos días, Carlos, Magda, y a la mesa de trabajo, un fraternal saludo. El pasado 10 de abril, el Magisterio de Bogotá recibió una noticia que tiene un profundo valor político, jurídico y sindical. El Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá negó la tutela presentada por la Secretaría de Educación Distrital contra el Ministerio del Trabajo, en un intento por desconocer la protección otorgada al derecho de asociación, a la libertad sindical y a la protesta del magisterio organizado. El fallo reconoce que la discusión no podía resolverse por tutela y deja claro algo fundamental, y es que no se anuló la recuperación académica
sino que debía hacerse mediante concertación con las organizaciones sindicales. Esto no es un hecho menor, es una derrota para la arrogancia administrativa de Carlos Fernando Galán y su secretaria de Educación, que creyeron que podían imponer por memorando lo que debía tramitarse respetando los acuerdos, los derechos laborales y las garantías constitucionales. La propia sentencia recoge que la ADE defendió la legalidad de la movilización, denunció la imposición unilateral de la reposición y recordó que estas decisiones deben definirse mediante concertación, no por capricho institucional. Este fallo ratifica una verdad histórica y es que ningún derecho del pueblo trabajador ha sido regalado. La jornada laboral digna, la libertad sindical, la educación pública y el derecho a la organización y a la movilización han sido fruto de la lucha, de la resistencia y de la conciencia colectiva. Cuando el magisterio se moviliza, no lo hace por un interés mezquino, lo hace porque sabe que defender sus derechos también es defender la escuela pública, la niñez, la dignidad y el trabajo pedagógico, así como el futuro del país. Porque no hay educación digna donde se pisotea al magisterio, no hay democracia donde se pretende castigar la protesta, no hay derecho a la educación cuando se gobierna desconociendo la concertación y atropellando a quienes sostienen la escuela todos los días. La labor docente merece respeto, condiciones dignas, reconocimiento social y garantías reales. El maestro y la maestra no son piezas obedientes de la burocracia. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación, sujetos políticos, constructores de pensamiento crítico y parte de las luchas del pueblo colombiano. Por eso este fallo debe leerse con claridad y es que la movilización sigue siendo siempre vigente y necesaria en el marco de esta lucha de clases. Sigue siendo legítima, sigue siendo histórica, porque cuando la administración incumple, impone y maltrata, al magisterio le corresponde responder con organización, con unidad y con lucha. Desde Voz Educadora saludamos esta decisión judicial como un respaldo a las garantías sindicales y como una advertencia a quienes quieren gobernar la educación pública de espaldas al magisterio. La lucha sigue porque la educación es un derecho del pueblo, no un privilegio del mercado, y la dignidad docente no se mendiga, se conquista y se defiende en la calle, en la escuela y en la organización. Un fraternal saludo, les habló Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Nacional Sindical de FECODE y de la ADE. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan a la huelga. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Reparar a nuestras víctimas significa profundizar nuestro proyecto político de cambio, justicia social, tierra y paz. Una revolución por la vida es el compromiso con aquellos y aquellas que ya no están, con las que acallaron sus voces, con nuestros muertos, con nuestras muertas, con nuestros desaparecidos, que ofrendaron sus vidas por el cambio. Por eso, Iván Cepeda y Aida Quilcue representan la verdad, representan la justicia, la reparación, la no repetición, la esperanza. Así pues, el mandato popular es claro. Vamos a ganar en primera vuelta el 31 de mayo y que se profundice la revolución por la vida, porque no volverá la oscura noche. Y por eso hoy defendemos la educación pública estatal desde el legislativo. Queremos compartirles nuestra intervención en la Cámara de Representantes, audiencia determinante por el proyecto de ley orgánica 502 de 2025, con el que nos disputamos por el sentido del Estado, por la democracia territorial y sobre todo por la garantía real de los derechos del pueblo colombiano. Y hemos dicho con claridad que este proyecto debe tramitarse con una premisa irrenunciable. La educación no puede ser tratada como un servicio esencial, más dentro de una lógica administrativa. La educación es un derecho fundamental y un servicio con función pública
social. Por eso resulta profundamente inconveniente que varios artículos del borrador insistan en la noción de esencialidad, porque esa categoría restringe el alcance del derecho y abre interpretaciones regresivas frente a la movilización social y la defensa sindical de la educación pública. Esa advertencia está claramente planteada en las observaciones que ha presentado nuestra federación a tan importante articulado. Además, el proyecto 502 de 2025 reconoce que su objeto es regular competencias y recursos del Sistema General de Participaciones para el cierre de brechas territoriales. Ese es el punto central. Si la ley no sirve para cerrar brechas, entonces fracasa en su razón de ser. Así entonces, estamos planteando que FECODE tiene razón cuando exige que esta ley deje explícitamente garantizado el financiamiento de los 3 grados de preescolar. También es acertada la alerta de FECODE sobre el Fondo de Estabilización, las necesidades de financiación del sistema educativo público desde las fuentes del Sistema General de Participaciones se estiman en 97 billones de pesos para el 2037. Entonces no puede ser que la prioridad sea ahorrar mientras las escuelas siguen esperando infraestructura, conectividad, planta de personal, inclusión, bienestar estudiantil. Afirmamos entonces, primero está el derecho, después la racionalización y al final adelantamos una definición política clara. Colombia no necesita una ley de competencias para descargar responsabilidades en los territorios sin recursos suficientes. Colombia lo que necesita es una ley que fortalezca la administración directa de la educación pública, que respete la autonomía pedagógica, que no abra paso a las lógicas de privatización, control y superintendencia sobre la escuela y que garantice financiación estable para cerrar brechas históricas. Desde el Congreso, en el Legislativo, levantamos la voz por la educación pública estatal. No puede seguir siendo administrada con criterio de escasez, debe ser asumida como una prioridad nacional, como derecho del pueblo y como base de una democracia real. Vamos a defender la ley orgánica, vamos a defender la mesada 14 y vamos por una ley estatutaria de la educación. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios frente al debilitamiento de las intervenciones del imperio en el mundo en una nueva correlación de fuerzas. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse «Aún no aprende el imperialismo norteamericano que ya no puede disponer de la paz y de los territorios de los otros países como antes sin que eso le cueste un alto precio». Es lo que está aconteciendo en este momento en el Medio Oriente. Quienes leen la prensa y oyen las noticias de la radio y por la televisión han caído en la cuenta que ya los Estados Unidos no pueden ejecutar las amenazas, que las amenazas no pueden convertirla en realidad, y es lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en donde en el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% de los combustibles del mundo, lo han demostrado. Allí los Estados Unidos y su aliado Israel han tenido que soportar la respuesta bélica de Irán y de sus aliados. Esto significa que entramos en una nueva era en donde ya el imperialismo no puede impunemente arrebatarle territorio a los otros países e imponer sus intereses por encima de los intereses del resto del mundo. Pero demuestra una vez más que también debemos procurar la reforma de las Naciones Unidas, porque ante la tragedia que han sufrido los pueblos árabes, las Naciones Unidas aparecen absolutamente ausentes y ni siquiera han procurado una declaración que permita que Donald Trump entienda que no es posible transgredir las leyes y el derecho internacional sin que no le ocurra nada. En esta ocasión, ya en los Estados Unidos, una parte consciente de la población está exigiendo que cese las agresiones en el Oriente Medio o que cambie Trump
y que sea reemplazado por un dirigente político que entienda que la situación del mundo de hoy no es la de los años inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Enhorabuena, ha cambiado la correlación de fuerzas en todo el mundo y ya el imperialismo no puede actuar como antes sin que tenga que pagar un alto costo por sus depredaciones y por sus formas de querer que puede apropiarse del resto del mundo e imponer sus políticas depredadoras sin que tenga que pagar un alto costo. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura, como siempre con el compañero Manuel Chamorro, quien nos presenta al poeta chileno Raúl Zurita, otro de los poetas perseguidos por las dictaduras. Así que le damos la bienvenida, compañero Manuel. Gracias, Carlos. Al magisterio colombiano, un abrazo solidario y de lucha este próximo 15 de abril. Nos encontraremos en la calle. En Sudamérica, como en la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la España de Franco, la presión artística fue motivo de encarcelamientos, persecuciones y extradiciones a los autores. La Argentina de Videla, Chile de Pinochet, República Dominicana de Trujillo, Nicaragua de Somoza, fueron escenarios de persecución implacable contra artistas e intelectuales que nunca apoyaron las dictaduras. Hoy quiero referirme a Chile, el de Pinochet. Aunque ya había referido en un programa hace algunos años al poeta Raúl Zurita, hoy quiero comentar dos poemas que hacen parte de sus libros Purgatorio y Anteparaíso. Raúl Zurita sufrió detención, tortura y persecución política tras el golpe de Estado de 1973 debido a su vinculación con el gobierno de Salvador Allende y su militancia de izquierda. Su obra, especialmente Purgatorio de 1979, Anteparaíso de 1982 y Canto a su amor desaparecido de 1985, surgieron como resistencia ante la dictadura de Pinochet. El poeta vive la violencia, vive el dolor en su propio cuerpo, vive la incertidumbre de un país donde la ley existe pero no protege. El poder existe pero no responde a las necesidades del pueblo. La ley y el poder son estructuras funcionales que carecen totalmente de ética. Zurita, en toda su producción poética, escribe sus poemas como una estructura donde el conflicto se redistribuye en el espacio, no se resuelve en el discurso. En toda su obra hay una especie de cartografía del dolor. En Anteparaíso y Purgatorio, Chile no es patria reconciliada ni promesa cumplida. Chile es un territorio de exilio interno, espacio donde se proyecta una salvación que no llega. En Anteparaíso, la familia y la comunidad son estructuras básicas rotas por la violencia, donde la solución es el desplazamiento interno. Veamos el siguiente poema. Con la cara ensangrentada llamé a la puerta. ¿Podría ayudarme?, le dije. Tengo unos amigos afuera. Márchate de aquí, me contestó, antes que te eche a patadas. Vamos, le observé. Que usted sabe también rechazaron a Jesús. Tú no eres él, me respondió. Ándate o te rompo la crisma. Yo no soy tu padre. Por favor, le insistí. Los tipos que están afuera son sus hijos. De acuerdo, contestó suavizándose. Llévalos a la tierra prometida. Bien, pero ¿dónde queda ese sitio?, pregunté. Entonces, como si fuera una estrella la que lo dijese, me respondió. Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile. De Purgatorio, les comparto el poema 42 que aparece escrito en romano. Encerrado entre las cuatro paredes de un baño, miré hacia el techo. Entonces empecé a lavar las paredes y el piso, el lavatorio, el mismo baño. Es que vean, afuera el cielo era Dios y me chupaba el alma. Sí, hombre, me limpiaba los empañados ojos. El poema es historia de un dictador donde lavar de manera obsesiva el piso no es limpieza, sino un gesto desesperado de control en medio del caos. Colegas, que tengan un resto de domingo lleno de zuritas para convencernos de la necesidad de continuar con el cambio que hemos buscado. Lleno de zuritas. Este 31 de mayo es la cita. Lleno de zuritas. Este 31 de mayo es la cita. Lleno de zuritas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El presidente entregó obras en educación, servicios públicos y deporte en el departamento de Córdoba. El Ministerio de Ambiente anunció la reserva de 1 millón de hectáreas
en la Sierra Nevada de Santa Marta. En el 2025, Colombia produjo 8.4 millones de litros de leche, mejorando la economía del sector. El gobierno nacional entregó el primer buque hospital en Buenaventura, que recorrerá el Pacífico llevando servicios médicos a la región. En febrero, las exportaciones aumentaron un 30%, principalmente en alimentos, productos agropecuarios y manufacturas. El director de la ADRES informó que se han pagado para servicios de salud 8 billones de pesos para el régimen subsidiado y 3 billones para el régimen contributivo. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Todos los trabajos. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. A la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.